En este tercer y último bloque vamos a hablar con la licenciada en la biología marítima, fundamentalmente, que nos explica qué pasa con los plásticos que terminan yendo al mar y además cuántos gramos consumimos nosotros de plástico mensualmente. Guada, mucho gusto poder charlar contigo nuevamente. Contamos en qué estás encaminada ahora en este momento. Bueno, nosotros seguimos con el tema de los microplásticos. Desde la ONG seguimos haciendo los censos de residuos costeros, que son impulsados por la Fundación Vida Silvestre, que se hacen una vez al año. Esos censos son, digamos, la única base de datos, la única fuente de información con la que cuenta la provincia de Buenos Aires, que se hacen en el mes de octubre, en toda la costa atlántica bonaerense, a través de voluntarios. Y después, bueno, estoy trabajando con un tesista con el tema de los pellets, que digamos, hay dos tipos de microplásticos, uno son los pellets y los otros son los fragmentos de materiales grandes que se van fragmentando, digamos, valga la redundancia, con el tiempo, que se van haciendo cada vez más pequeños. Y digamos, los pellets con los que estamos trabajando ahora son bolitas que se fabrican de ese tamaño, que es el plástico en digamos, la resina plástica. Claro, la resina plástica en su forma pura manufacturada. Después a eso se le agregan pigmentos, estabilizantes, aditivos en general, y de ahí se fabrican los objetos que tenemos. Bien. ¿Y qué es lo que ustedes hicieron ahora? ¿En qué estás encaminada y en qué nivel mundial estás en este momento abocada? Bueno, hace poco dimos una charla en la Cooperativa Obrera para celebrar, aprovecho a agradecer a Cultura de la Cooperativa Obrera que nos presta el espacio, para celebrar realmente el tratado internacional que está impulsando la Organización de las Naciones Unidas. Este año, en la asamblea que se hizo en Nairobi, se plasmaron los lineamientos para hacer el primer tratado internacional para prevenir la contaminación marina por plásticos. Esto realmente es un hito para la humanidad, es un cambio histórico del paradigma que teníamos, como los plásticos como cosas que no serían tan contaminantes, que en realidad sí lo son. Pero bueno, la ONU como organismo internacional tiene un peso muy grande. Somos optimistas de lo que se pueda llegar a lograr con esto. Está previsto que el año que viene se termine de signar, se termine de firmar. Entonces, qué bueno que es tomar conciencia de la existencia de estos tratados internacionales que están orientados más que nada hoy en esta instancia a los plásticos de un solo uso, que es decir, los descartables. Las bandejitas, las bolsitas, los cubiertos descartables, vasitos, bueno, todo lo que es de un solo uso. Lo que nosotros suponemos que es descartable, que no Claro, lo es. que en realidad cuando llega al mar lo que hace es persistir durante años. Nos tenemos en la mano 2 a 3 minutos y están en el mar 400 años. No hay evidencias de que se lleguen a mineralizar estos residuos plásticos, es decir, que se integren de nuevo a sus monómeros, dióxido de carbono, agua, moléculas que son afines, digamos, a las comunidades biológicas, así que es muy difícil el tema del plástico, más en el medio marino, que es un medio súper favorable para la persistencia del plástico por las propiedades físicas del lugar, ¿no? Tarda mucho más en degradarse en el agua. Claro, una vez que el plástico llega al agua, tiene condiciones muy favorables, como por ejemplo que le crece una comunidad biológica microbiana a la superficie que se llama biofouling, que es lo mismo con lo que uno se resbalaría en la pelopincho en el verano, esos bichitos. Esa baba verdosa. Claro, esa baba lo que hace es como un escudo protector del plástico que lo aísla de la radiación ultravioleta al sol. Entonces, no solo está protegido por la presencia de agua, sino que encima también esos organismos hacen que ese plástico esté mucho más cómodo en el medio marino y persista muchísimo más tiempo. La estabilidad térmica es otro factor. Ahora que hace tanto frío, los plásticos se resienten en el exterior. En cambio, en el agua, esa amplitud térmica que hay entre el día y la noche, que hoy la padecemos, que salimos con la campera y volvemos, digamos, con el suéter y con toda la bufanda, el gorrito, todo en la mano, porque hace calor al mediodía y frío a la noche, en el mar eso no sucede. En el mar No siempre, sucede. Claro. claro, siempre está a la misma temperatura. Entonces esa estabilidad térmica hace que los plásticos persistan muchísimo más en el medio marino. Hoy por hoy se sabe que aproximadamente se vierten unos 11 millones de toneladas métricas de residuos plásticos al mar. ¿Lo Sí, repetís el número perdón, 11 millones de toneladas de plásticos de al mar. toneladas? Lo cual en volumen, digamos, son materiales muy livianos. Uno se imagina un kilo de telgopor, yo no me imagino el volumen que es 11 millones de toneladas de residuos, es algo descomunal.
De esos residuos que llegan al mar, el 70% queda digamos, el fondo del mar, en lo que es la comunidad bentónica, el fondo marino, donde viven los bichitos que están pegados al suelo. El otro 15% flota y el otro 15% queda en la columna de agua. Ese 15% que flota, hoy por hoy está generando 5 islas de plástico, una de las cuales tiene el tamaño de España. O sea, estamos hablando de muchísimo plástico, no se sabe la cantidad que debe haber. Se están formando 3 islas más, en donde convergen las corrientes oceánicas. Estamos Eso lo hablando lleva de... a todas las corrientes oceánicas, el hecho de que se junten esas islas, que generalmente están al norte del continente, ¿no? Claro, en realidad depende de donde convergen las corrientes oceánicas, que son lugares que se llaman giros normalmente, que es donde chocan distintas corrientes, entonces como los plásticos flotan, ese 15% de los plásticos flotan y se intersectan uno con otro en el punto donde se genera ese giro, que es un giro normal, digamos. Esas corrientes son producto de la diferencia de salinidad y de temperatura que tiene el océano en los distintos puntos del mundo. Entonces, cuando convergen en estos puntos, los plásticos van quedando enganchados unos a otros y se van generando estas islas que son enormes, que uno se imagina una isla como algo sólido en lo que caminar, pero en realidad el concepto de isla de plástico es algo un poco más blandito, ¿no? Uno no podría caminar teóricamente arriba de una isla de plástico en vez de una Obviamente no, sopa. no tiene para uno estar caminando arriba. Claro, y hay algunos esfuerzos para sacar de esta isla de plástico los materiales, pero si seguimos tirando 11 millones de toneladas por año al mar, es imposible limpiar una isla de Claro. plástico. No vamos a poder sacar lo que hay para poder volver a incorporar. Es un trabajo a conciencia de que no hay que tirar ese tipo de material, si no Sí, sería no, imposible. no solo no tirarlo, yo creo que el cambio de conciencia pasa más por una reducción de cada persona en el consumo de ese material. El primer paso es reducirlo, porque si uno dice, bueno, yo lo consumo pero lo reciclo, y en la práctica solo el 9% de los plásticos se recicla en el mundo, el otro 91% queda distribuido en los distintos compartimentos del ambiente. Cuando el peor de los casos es incinerado o tirado al mar o en un relleno sanitario o en un basural a cielo abierto. Entonces, realmente el plástico es un material maravilloso. Lo que hacemos mal es el uso, esa concepción de la economía lineal. Lo tomo del ambiente, hago un producto, lo uso y lo tiro. Tiene que cambiar por una economía circular. Y sobre todo Pero esto es respetarlo. bueno, es la concientización que se está llevando a cabo con el hecho de reciclar y llevarlo a lugares donde realmente saben qué es lo que se va a hacer con ese plástico. Porque dejarlo en una bolsita para que después lo lleven y lo tiren en el basural, ahí estamos teniendo uno de los graves problemas también. Sí, y por ahí a veces el tema del reciclaje da una falsa percepción de que puedo consumir desmesuradamente lo que quiera de plástico, total lo voy a reciclar. Y en realidad no es tan fácil reciclar el plástico. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de plásticos, cada uno de los cuales, por ejemplo, yo no puedo mezclar polistileno con PVC o con polipropileno o con polietileno de alta densidad. Cada uno, si uno se fija en la base de los plásticos, tiene una simbología, un triangulito con un número. Este triángulo. Claro, ese fue un esfuerzo de la industria plástica por favorecer el reciclaje. Entonces, los materiales afines se van separando más fácilmente con esa simbología. En la práctica es sumamente complejo y los productos que se obtienen del reciclaje del plástico son de baja calidad. Entonces, no es que reemplazo el 100% de los objetos y de los productos que consumí inicialmente de plástico. Entonces, por ahí muchas veces nos da una falsa sensación de que puedo consumir desmesuradamente plástico, total lo voy a reciclar, no importa, no uso retornables, no me limito, digamos, a productos a granel, no cambio la ecobolsa, digamos, por la bolsa, total después la reciclo. Pero en realidad, no solo por ese problema del reciclaje, sino por la huella de carbono de ese plástico. ¿Qué es la huella de carbono? Bueno, entonces, principalmente, ¿no? Está constituido por todo ese transporte desde yo lo llevo al punto limpio. Al punto limpio viene un recolector que es un clasificador. El clasificador va al que lo peletiza. Del que lo peletiza va 4.000 kilómetros a donde lo reciclan. Y así sumamos kilómetros y cada kilómetro que viaja esa botellita es huella de carbono que se le va agregando. Que se le va Entonces, agregando. creo que el cambio de percepción va principalmente por reducir el consumo de este material, que repito, es un material maravilloso, lo que no hacemos tan bueno es ese descarte. Si realmente valoráramos la maravilla que es el plástico, no lo tiraríamos tan libremente al ambiente como está sucediendo ahora, y lo valoraríamos más, lo reutilizaríamos más, en fin. Bueno, Guadalupe, más que amplio la explicación, obviamente daría para estar hablando horas y horas sobre qué no hacer con este plástico.
Te agradecemos mucho y parte en vos a todo lo que se ha logrado hacer a nivel internacional, de por lo menos intentar de juntarse para que esto no siga ensuciando nuestra tierra. Y si me permitís agregar una cosita más, no sé si hay tiempo, hay estudios que se hicieron médicos que afirman que tenemos plástico circulando en nuestra sangre, nanopartículas plásticas en nuestra sangre y en la barrera placentaria que limita con nuestros bebés. Así que no estamos nosotros exentos de consumir microplásticos. En promedio consumimos 5 gramos por semana, lo que equivale a una tarjeta de crédito o a una lapicera por semana. Eso de microplástico, entonces, no es que queda en el medio marino y no nos hace nada. No, nosotros también somos parte, digamos, de ese Somos impacto. portadores de plástico. Sí, somos consumidores de plástico, lamentablemente. Así que bueno, Jorge, mil gracias por ayudarnos con la difusión de esta problemática y por, bueno, ayudarnos a crear conciencia. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. La Peña.